Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es miércoles 27 de noviembre. Bienvenidos a Primer Click. El mercado espera nervioso nuevos datos de Estados Unidos. El cese al fuego llega al Líbano. Hay un veredicto clave en Francia. México responde al gobierno de Donald Trump. Comencemos por las buenas noticias y es que esta madrugada entró en vigor el cese al fuego entre Israel y Hezbollah. Ya hay reportes de civiles regresando al sur del Líbano. Es un acuerdo que fue gestado por los diplomáticos estadounidenses y que contempla un periodo inicial de 60 días. Sin embargo, hay expectativas de que se trate de un acuerdo definitivo y que esto además siente las bases para un acuerdo similar en Gaza. Es una buena noticia para la población afectada, es un conflicto que ha costado miles de vidas y también es un elemento positivo para el mercado porque ayuda a reducir en algo el riesgo geopolítico. Así, los inversionistas tienen aún más espacio para concentrarse en los anuncios que llegan desde el gobierno de Donald Trump. Pero la atención no está hoy ahí, sino en la avalancha de datos económicos que va a publicarse en Estados Unidos. Son cifras que contemplan datos de inventarios, órdenes de bienes durables, pero sobre todo la atención va a estar en todos aquellos elementos que tienen que ver con el consumo y la inflación. Wall Street recibe hoy los datos de octubre del ingreso y gasto personal de los consumidores y sobre todo donde va a estar la mirada va a ser en el índice de precios ligado al consumo, que por sus siglas en inglés se conoce como el índice PCE. Este es un índice considerado eje en la política monetaria de la Reserva Federal. Ya ayer tuvimos las minutas de la Fed de la última reunión y estas no mostraron en realidad nada nuevo. Sí que los miembros del Comité de Política Monetaria de la Fed apoyan una aproximación gradual a las bajas de tasas de interés, que las decisiones dependerán de los datos, incluso abriendo la puerta a que se pause el ciclo de bajas si se produce un estancamiento de la inflación o peor, un repunte. Y algo de eso ya tuvimos en octubre. La tasa de inflación a 12 meses tuvo una inesperada alza, interrumpió ese camino a la baja, la inflación subyacente siguió estancada por tercer o cuarto mes consecutivo y un comportamiento similar del índice PCE sellaría el caso a favor de que la Fed opte por una pausa en diciembre. Hasta ahora las apuestas son 50-50, aunque cada vez ha ido ganando más terreno la idea de que la Fed no va a hacer ningún movimiento en su próxima reunión. ¿Cuáles son las expectativas en torno al índice PCE? El mercado está previendo sí un repunte con una tasa a 12 meses de 2,3%. Esto es ligeramente por encima del 2,1% anual que se registró en septiembre. También se espera que la medición subyacente del índice registre una ligera alza de 2,8% desde el 2,7% anterior. Pero si vemos cifras por encima de esto, un repunte mayor al esperado, podría definitivamente dar fortaleza a esta idea de que la Fed tiene que hacer una pausa en diciembre. Y por el contrario, si vemos variaciones menores a las previstas, aumentarían las apuestas porque la Fed continuará con un recorte de 25 puntos base. Importante también en la ecuación van a ser otros datos sobre, por ejemplo, el dinamismo del consumo, que se puede ver en el nivel de gastos de los consumidores y también en ese reporte semanal de subsidios por desempleo. Recuerden, la última medición mostró una baja inesperada de las solicitudes. Hoy tendremos el reporte de la semana que terminó el 23 de noviembre. Pasa algo desapercibido en los titulares, sin embargo hay un punto que vale la pena destacar de las minutas que se publicaron ayer de parte de la Fed y fue esa mención a la incertidumbre en torno al nivel de neutralidad de la tasa de interés. Esta es una discusión que se viene arrastrando desde que se preveía que la Fed comience el ciclo de bajas de tasas, porque plantea si acaso la Fed va a tener espacio para llevar los tipos de interés a niveles muy bajos.
hay un argumento a favor de que se revise ese nivel de neutralidad, ese nivel en que la tasa ni impulsa el crecimiento ni tampoco lo restringe, dadas estas condiciones excepcionales que se han visto en la economía estadounidense de un mayor dinamismo. Se habla de ganancias en productividad que justificarían también que la tasa de neutralidad sea mayor a la que habíamos visto previo a la pandemia. Es una discusión importante, sobre todo teniendo en cuenta que se esperan esas presiones inflacionarias debido a las políticas que podría tomar el gobierno de Donald Trump. Y la verdad es que cada vez recibimos más señales de que la segunda administración del republicano va a ser más radical, más dura que la primera. Leía un comentario de un analista de HSBC, lo leía en Bloomberg, y se trata de Frederick Naumann, el economista jefe para Asia, quien sostenía en una entrevista que Trump está hablando muy en serio cuando plantea su política de alza de tarifas. Es lo que está leyendo el mercado tras los anuncios de quienes van a conformar su equipo económico. Ayer se nombró a Jameson Greer como el que sería el representante comercial de Estados Unidos. Es un nombramiento que requiere la aprobación del Senado, así que no es definitivo, pero de aprobarse implicaría un sesgo bastante duro en esa política comercial estadounidense. Greer colaboró muy de cerca en el diseño de las políticas tarifarias del primer gobierno de Donald Trump, es un crítico de las condiciones comerciales actuales con China, así que se cree que va a tener incluso una postura más radical que la de su mentor Robert Lighthizer. ¿Cómo está reaccionando el mercado esta mañana? Vemos que pesan más las expectativas en torno a las cifras que va a recibir hoy Wall Street. También hay algo de volatilidad porque el mercado se prepara para la pausa del Día de Acción de Gracias, que se extiende luego al festival del retail, que es el Black Friday. Lo que estamos viendo a esta hora es que los índices se preparan para una apertura de Wall Street a la baja. El Nasdaq cae 0,28%, el S&P 500 retrocede 0,16%. Se alinean así con las caídas que vemos en Europa. El Stoxx 600 pierde 0,33%. En Asia la sesión fue mixta. Vimos un repunte de las acciones chinas, pero una fuerte caída del Nikkei japonés. Es interesante lo que está pasando con el dólar. El índice global de la divisa retrocede 0,47%, es una baja considerable. Colabora a la presión bajista sobre el dólar el avance del euro después de que la gobernadora del BCE, Isabel Schnabel, declarara que ve un espacio limitado para que el BCE pueda continuar con los recortes de tasas. Es una declaración un poco aislada porque otros gobernadores del BCE se han declarado a favor de que se continúen con los recortes. Hoy el mercado va a estar muy pendiente entonces a lo que pueda decir el economista jefe del BCE, Philip Lane, quien tiene una conferencia agendada más tarde. Otro evento importante hoy va a ocurrir en Europa, pero no tiene que ver con un dato económico, sino con decisiones políticas. En Francia, la administración de Michel Barnier, el primer ministro francés, está en riesgo. La oposición rechaza su presupuesto 2025. Hay negociaciones de última hora para poderlo pasar sin que el gobierno de Emmanuel Macron opte por una decisión ejecutiva para aprobar el presupuesto. De hacerlo, arriesga a que tanto la derecha como la izquierda, ambos radicales, se unan para un voto de no confianza que pueda implicar el fin del gobierno de Barnier. Sería la segunda administración bajo la presidencia de Macron en fracasar y esto aumentaría la presión para que el presidente francés adelante las elecciones. En toda esta negociación política hay que tener en cuenta que hoy se conocerá el veredicto en el caso que se sigue contra Marine Le Pen, la líder de derecha radical, quien está liderando además la oposición en el Parlamento. Ella está acusada de haber malversado fondos del Parlamento Europeo, niega los cargos y los fiscales franceses han pedido hasta 5 años de prisión, pero también 5 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos en un claro esfuerzo por evitar su apuesta presidencial en 2027, en un momento en que Le Pen está en su mejor posición en las encuestas.
Revisemos ahora titulares regionales. DF-Sud recoge la dura respuesta que México dio ayer a la amenaza tarifaria de Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su país respondería de igual forma a un alza de aranceles de Estados Unidos. ¿Quién ganaría en esta guerra comercial? La verdad es que México tiene mucho que perder. DF-Sud entrevista a un experto desde México quien plantea que si se revisan las condiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el proceso de nearshoring que tanto ha favorecido a México y que ha impulsado sus proyecciones, se vendría abajo. Vale la pena leer esa entrevista, lo pueden hacer en la edición de hoy de dfsud.com. En Brasil siguen a la espera de que el gobierno de Lula da Silva presente el acuerdo para la reducción de gasto fiscal. Las negociaciones o este tema se ve también opacado por el reporte emitido por la Policía Federal que afirma que Jair Bolsonaro, planeó, actuó y tuvo control del intento de golpe contra el gobierno de Lula da Silva. En la portada de Diario Financiero se destaca esta mañana que la empresa peruana Yura contraataca en la disputa por Cementos Biobío y eleva su oferta por quedarse con la empresa. Otro titular reporta que el Ejecutivo logró un acuerdo con la Comisión Mixta y el presupuesto 2025 queda a puertas de convertirse en ley. Y también hoy se recoge la advertencia que hizo el Fondo Monetario Internacional sobre la economía chilena. No solo recortó las proyecciones para el próximo año, sino que llamó a poner urgencia el acelerar el crecimiento y mucho ojo con el diagnóstico que hace sobre las industrias del país. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Los invito a que nos dejen sus comentarios, nos den su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.